Buenos días chicos, aquí estamos grabando un pequeño tutorial que les puede servir a ustedes para desarrollar su proyecto final, el cual habíamos acordado tener una reunión para fines de poder aclarar algunos de los puntos que aparecen acá en el proyecto final. Por petición de algunos de ustedes, cabe resaltar que no fueron todos que decían que lo necesitaban. Sin embargo, la reunión tuvo que ser cancelada por razones ajenas a mi voluntad y vamos a grabar este video para los fines, indicando de que este video es la segunda vez que lo voy a grabar, pues la primera vez el video por alguna extraña razón corrompió el audio durante la grabación y nada, aquí estamos grabándolo por segunda vez, esperando que todo salga muy bien. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. En este proyecto, como en todos los demás, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra estructura de carpetas y archivos. No aparece como el punto 1 por entenderlo como algo sumamente básico. Sin embargo, todos saben que para poder guardar un archivo usted tiene que tener en dónde lo va a guardar. Así que, sin más preámbulo, yo voy a pasar de inmediato a lo que es crear la estructura de los archivos. Voy a crear una carpeta que se llame web. En esta carpeta que yo estoy colocando como nombre web, usted va a colocar su número. En su caso, usted colocaría su número. Vamos a modificarlo para que puedan ver su número. Si usted es el 22, por ejemplo, pone 022 guión su primer nombre y, de ser necesario, su apellido también. Yo les sugiero que pongan nombre y apellido completo en todo el caso. En este caso yo solamente voy a poner web. Luego de eso, dentro de esta misma carpeta, voy a crear otras carpetas en donde voy a tener una carpeta de nombre IMG para colocar mis imágenes y una imagen CSS para colocar mis archivos CSS. Si es necesario y si tengo otros documentos HTML, entonces también creo otra carpeta HTML. La carpeta la van a ir creando en medida del caso de la necesidad. Van a agregar imágenes, entonces colocan una carpeta de imágenes. Van a agregar un archivo CSS, entonces colocan su carpeta CSS y el HTML por igual. Luego de eso voy a pasar directamente a mi Visual Studio Code, en donde voy a crear un nuevo archivo HTML, y este archivo HTML que voy a crear desde cero, obviamente lo voy a salvar dentro de web y al mismo nivel de CSS, HTML y IMG, nunca dentro de HTML. Recuerden que este es el archivo index, que es el primer archivo, por ende va fuera de todas las carpetas. Este es el primer y el único archivo que va fuera. HTML. Index.html es el nombre del documento. Y luego de eso voy a agregar todos los elementos que yo entiendo pertinentes e importantes. En mi caso yo estoy utilizando Visual Studio Code por la misma razón, él hace un llenado un poco más rápido, ¿verdad? Visual Studio Code tiene esa característica. Ustedes pueden utilizar lo que quieran, pueden utilizar Atom, pueden utilizar Sublime Text, pueden utilizar brackets, lo que prefieran. Yo voy a utilizar Visual Studio Code. En el caso de este será el nombre será mi proyecto final, el título, y ya yo tengo organizada y creada lo que es mi estructura de carpetas y de archivos. El siguiente punto que voy a tocar y que voy a organizar es ya lo que es la estructura de etiquetas. Haciendo esto me facilita mucho la existencia. Ya tengo todo el primer elemento creado, lo que es el título, lo que es el meta charset. Luego dentro de body debo crear un header. Dentro de body debo crear lo que es un nav. Dentro de body, ¿verdad? Debo crear lo que es un main para colocar lo que es el banner si es necesario. Dentro de body tengo que colocar un article que tenga dentro un section. Y por último voy a crear lo que es el footer. Ya hecho esto, voy a pasar de inmediato a lo que es la colocación de los elementos. Al header le voy a agregar una clase de nombre
Vamos a ponerle como nombre a esta clase top, para identificar que es la parte superior. Y dentro del header voy a agregar un h1, y este h1 le pondré como nombre logotipo. Bien. Vamos a separar todo un poco. Entonces al nav le voy a agregar de inmediato lo que es una lista desordenada, un UL, ustedes recuerdan eso muy bien, y su respectiva lista, la cual tendrá dentro lo que es un enlace que va a redireccionar a un lugar en concreto. No voy a llenar la URL porque la URL depende de hacia dónde me va a llevar a mi otro documento HTML. De momento solo voy a colocar que va a decir, uno dirá inicio. Vamos a copiar y pegar. Son 4 casos que tengo que tener. Según esto debo tener por lo menos botones como inicio, nosotros, contenido y por último contactos. Aquí está todo. Ahora los elementos de inmediato le voy a agregar lo que podría ser una clase. Por ejemplo, al nav le voy a poner una clase y le pondré de navegación. Vamos a dejarlo hasta ahí y voy a salvar. Bien, como yo no he visto mi documento HTML, como está visualizándose el mismo, voy a venir aquí a mi carpeta para poder ver cómo va quedando esto. Abriendo el archivo, aquí tengo un espacio que dice logotipo y tengo los 4 botones del nav. Eso es lo básico que he hecho hasta ahora. Entonces, entre de los siguientes elementos ya tengo el logotipo, tengo el menú, tengo la imagen principal. La imagen principal lo que voy a hacer es en el main, y en el main voy a agregar una clase de nombre banner, y esa clase la voy a colocar, esa imagen en la clase la voy a colocar por el CSS. De momento aquí no le voy a colocar nada, pues no la voy a colocar como una imagen directa, sino como un background image, para luego colocarle un texto encima. El texto que le voy a colocar encima lo voy a colocar como es un título importante de toda la dinámica que estoy creando. Lo voy a colocar con un H3. De momento solamente voy a colocar título. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a actualizar esto. Vamos a ver vamos a ver cómo integramos de inmediato lo que es un estilo, para que el estilo pueda ser funcional. Lo que yo voy a hacer es entonces que voy a crear un nuevo documento. Este nuevo documento lo voy a guardar obviamente dentro de la carpeta CSS y lo llamaré index.css, para saber de que este es el estilo que estoy utilizando para mi index. Así que salvo esto, en órdenes prácticos no va a hacer nada. Lo primero que yo tengo que hacer es vincular los elementos. La vinculación de los elementos siempre deben recordar que va muy de la mano de algo que colocamos aquí en la parte superior, que es el vínculo, el link. Bien, en este caso, la manera en la que vamos a colocar esto es con una etiqueta link que diga Real Style Sheets de tipo texto CSS, y que esto redireccione de inmediato a una carpeta de nombre CSS index.css. Con esto yo lo que estoy indicando es que mi archivo HTML va a buscar en esta ruta, va a buscar en esta dirección. Esto ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones. El siguiente punto entonces que yo voy a hacer es testear. Yo voy a verificar si es real, si es cierto que mi CSS está influyendo en mi HTML. Así que yo voy a venir aquí directamente con un selector de etiqueta, solo para probar. El selector de etiqueta no es prudente utilizarlo. Voy a decir background color green, solo para probar. Y es cierto, está funcionando correctamente. Entonces no necesito esto. Lo que yo voy a hacer es que en lugar de poner un background color green, vamos a actualizar para que podamos ver el cambio de manera tranquila.
Aquí voy a colocar lo que es el selector universal, y en el selector universal voy a eliminar algunas cosas que pone el HTML de manera natural. Ya yo he hablado del selector universal que afectaba en todos los elementos del documento HTML. Entonces con el selector universal yo voy a decir margin, eso es lo primero que quiero cambiar, 0. Entonces a colocar margin 0, todos los elementos de mi documento que tienen margen van a perder ese margen. El body, el título, estos elementos, todo eso desaparece. El siguiente punto que yo voy a hacer es entonces seleccionar lo que es mi top, ¿verdad? Mi parte alta, mi logotipo. En este caso mi logotipo es solamente un H1, un texto. Así que voy a venir para acá y voy a poner punto top, y dentro de punto top voy a agregar un background color. Vamos a ponerlo con quiero colocar un color oscuro, gris oscuro, como ese. Creo que se podría funcionar. Correcto, ahí está. Y entonces al texto le voy a decir color. Vamos a colocarlo blanco, ¿verdad? Que sea bien visible. Vamos a salvar. Entonces estoy teniendo este resultado. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Entonces voy a decirle text align right para que el texto se alinee a la derecha de mi logotipo. Le voy a decir también padding right, padding a la derecha de 72 píxeles para que el texto se aleje un poco. Pero además hay otros dos padding que yo quiero editar, que es el de la parte superior y el de la inferior, para darle más espacio al lugar donde yo estoy colocando mi logotipo. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionarlos a la dirección de la manilla de reloj. Recuerdan que esto funciona con la manilla de reloj. La parte superior, la primera parte, le voy a poner 36 píxeles, o sea, arriba. Ahora sí tengo como de manilla de reloj, a la derecha 72, abajo 36 píxeles, y a la izquierda puede tener 0, ¿no? Porque de este lado no estoy colocando nada. Si tengo más espacio, ¿verdad? Lo tengo un poco más abierto. Quizás 36 sea un número exagerado, vamos a ponerle solo 18 para que no ocupe tanto espacio. Mejor así, correcto, bien. Entonces el siguiente punto que yo voy a utilizar es lo que sería mi menú, mi texto, de lo siguiente que voy a editar. Ya ahí tengo mi logotipo colocado, lo tengo con un fondo y todo lo demás. Entonces el menú, ¿verdad? Que tengo aquí un selector que se llama navegación. Desde aquí voy a decir, por ejemplo, navegación va a tener un background color. Vamos a utilizar este mismo color. No voy a poner nada distinto. Vamos a salvar, vamos a ver si está funcionando. Correcto. Eso es hasta ahí, bien. Entonces, con relación a esto y lo que se demanda aquí en el proyecto final, dice que donde haga falta utilizar agrupaciones de clases. Lo primero es que yo aquí estoy utilizando clases. La única clase que no estoy utilizando es el selector universal para quitar margen a todo. Entonces, ¿qué es el tema de agrupación de clases? Que donde el elemento se esté repitiendo es mejor agrupar. Por ejemplo, el top y la navegación tienen el mismo background color. Así que lo prudente sería agrupar. Así que yo tomo top, lo coloco por acá. Con coma significa también. Entonces yo ahí estoy diciendo top y también navegación van a tener este background color. Así que este elemento que está aquí lo puedo quitar tranquilamente, pues ya no va a hacer falta. Vamos a subir esto. Correcto, ahora sí. Luego de haber hecho eso, el cambio básicamente es ninguno porque estoy utilizando la misma línea de código de background color para ambos elementos. Ahora,
voy a ir a trabajar directamente en el UL. Primero es para cambiar lo que es la disposición de los elementos, así que al UL le voy a agregar una clase, class, y esta se va a llamar navegación UL. Y esta clase la voy a colocar por aquí. Entonces desde aquí voy a decir de inmediato lo que es display flex, para que los elementos se coloquen uno al lado del otro. Fíjense que ahí están uno debajo de otro, ¿verdad? Y ya están uno al lado del otro. Le voy a decir flex wrap, recuerden el flex wrap, para que no se coloquen, para que no se compriman los elementos. O sea, si yo vamos a quitar esto para que podamos ver, al dejarlo así, cuando el tamaño de la página cambie, en este caso no se ve porque es pequeñito, vamos a poner el texto más grande, que sea más visible. Font size, vamos a ponerle 24 píxeles, fue muy pequeño. Ahí está mejor. Vamos a seguir agregándole cosas. Luego vamos a ver el tema del display para que puedan entenderlo claramente. Entonces directamente acá yo voy a empezar a agregar lo que son los estilos que yo quiero que tengan mis elementos. En este caso lo que es la navegación y los botones. Como es en el caso de la navegación, lo voy a agregar directamente en el A, en los botones A. Así que voy a agregar una clase aquí que se llame navegación A. Y esta clase la voy a editar por acá, no, por mi CSS. Así que navegación A, lo primero que yo voy a hacer es que le voy a poner un color al texto, color white, que sea más visible. Ahora sí es visible. Y algunos elementos que tiene, por ejemplo, tiene ese puntito ahí, la que es el puntito de la decoración. Ese puntito hay que quitarlo. Eso aparece en el LI, en la lista. Entonces, si yo creo varias listas, lo prudente es quitarlo desde el selector universal. Así en todas las listas del documento me la va a desaparecer. Que yo le digo, list style, no. Eso es simple. Ahí desaparecen todos los puntitos que agregan las listas. El otro punto es esa línea que aparece debajo. Yo podría quitarlo directamente de la navegación, pero vuelvo y repito, si vamos a crear varios enlaces, varios documentos, ¿verdad? Con redirección, lo prudente quitarlo desde el selector universal. Así que vengo aquí y le digo text decoration, no, sin decoración, y me va a quitar esa pequeña línea que aparece debajo. Ya ahí yo estoy acomodando un poco, ¿verdad?, lo que son mis elementos. Ahora bien, en la navegación UL, que fue donde yo dije que iban a estar, los elementos iban a estar display flex, ¿verdad?, que iban a colocarse uno al lado del otro, esta parte de aquí, yo debo espaciar un poco los elementos y de una posible comprensión de los elementos. Entonces, para evitar la comprensión de los elementos, lo que se hace es simple. Primero, después del display flex, se le dice flex wrap, to wrap. Eso lo habíamos explicado, hicimos una analogía con InDesign y todo. Y el siguiente elemento es la distribución. Yo le voy a decir justify content, space between, espacio entre ellos, que coloque suficiente espacio entre los elementos. Bien, eso hasta ahí. Ahora, lo que está sucediendo es, ¿verdad?, que el elemento está agregando aquí está agregando un margen adicional, que ese es un padding, así que voy al selector universal, que me quite todos los padding, ¿verdad?, que yo no esté indicando. Ahí desapareció. Y yo voy a agregar mi margen directamente desde donde yo entiendo que sea conveniente. Por ejemplo, la navegación es donde yo tengo que tener ese margen. Así que desde la navegación, yo voy a agregar de inmediato qué tanto margen yo quiero que tengan. En este caso, no voy a agregar un margen como tal, sino que lo que voy a agregar es un padding. Recuerdan que el padding es hacia adentro. Le digo padding, le digo que arriba y abajo sea 0, pero de momento, ¿verdad?, en lo lateral
hacia la izquierda y hacia la derecha, me coloque 72 píxeles, la misma cantidad que le coloqué a la parte de arriba. Así que salvo, vengo aquí, actualizo y aquí tengo un margen. Entonces los elementos van a ampliarse según sea necesario. Entonces por este lado. El otro punto es, a ver, el tamaño del texto está un poco grande. Vamos a cambiar un poco lo que es el tamaño del texto de inmediato. Entonces, en lugar de 24, vamos a ponerle 20, este un poquitito más pequeño. Así, eso es. Entonces ahí tengo contactos, inicio, ¿verdad? Son botones, contactos, contenido y contactos. Y el logotipo en la parte superior. Entonces, eso es hasta ahí. Ahora yo quiero que estos elementos tengan un pequeño cambio. Yo quiero que cuando se le pase por encima el color varíe un poco, sea un poquito más oscuro. Voy a poner esto un poquitito más claro, ¿vale? Para tener diferencia. Correcto. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a venir acá directamente al A, que yo estoy diciendo que es de color blanco. Le voy a colocar una pseudo clase hover. Hover. Y en hover le voy a decir background color RGBA. Recuerdan, ¿verdad? Para que sea negro, 0, 0, 0, ahí tengo color negro, ¿verdad? Y el canal alfa 0.5 para que el tono sea intermedio. Salvo y actualizo. Entonces cuando pase por encima, esto se va a poner un poquito más oscuro, va a resaltar el elemento. A este elemento le voy a agregar un padding de 3 píxeles arriba y abajo y 9 píxeles en lo lateral. Así cuando esto se va a ver, es un pequeñito movimiento para resaltar más y se va a ver este colorcito que tiene en la parte de atrás, ¿no? Bien. Entonces, otra cosa es que el elemento como tal, la navegación, debe tener un padding en la parte superior y debajo. Así que el padding que le voy a colocar aquí, o sea, distanciar un poquito el texto de ahí, le voy a colocar aquí, puede ser de 9 píxeles, puede ser de 3 píxeles como yo he puesto anteriormente. Vamos a colocar 9 arriba y 9 abajo. Ajá, correcto. Si le pongo 3, entonces esa linecita ahí quedaría más al ras, quedaría más justa. Le voy a poner 6 aquí y 6 allá para que queden juntas. 6 aquí y aquí le voy a poner 15, que sea más. Correcto, así se ve más. Bien. Eso es algo muy sencillo, muy simple. Entonces ya ahí tengo mis botones de navegación, tengo mi logotipo en la parte superior. El siguiente punto que debo tratar es el banner, ¿verdad? Al banner yo le he puesto una clase, al main, le he puesto la clase banner. Voy a agregar otra clase en el título que se va a llamar título banner. Así tengo dos, una clase para cada uno. Y de inmediato al banner voy a agregar punto. Y acá voy a colocar background image, URL, punto, dos puntos, ¿verdad? Slash. Y yo voy a colocar ahí lo que es el nombre de la imagen y la dirección en la que se encuentra. Lo primero es que el punto, deben recordar, es para salir de la carpeta en la que se encuentra el CSS. Recuerden que el CSS yo lo tengo en una carpeta de nombre CSS. Sale de aquí, slash, ahora entra a una carpeta de nombre imagen. Y luego de entrar a esa carpeta, por último vas a buscar la imagen. El nombre de la imagen en este caso es makeup y es un JPG. Así que yo pongo makeup.jpg. Cuando eso está listo, vamos a actualizar. Ahí está la imagen, ¿verdad? Ya la imagen está visible. Poco visible porque lo que define aquí que tanto se va a ver la imagen es el título que yo coloqué. Así que vamos a modificar el título. Vamos por acá a colocar esto debajo de banner y
aquí dentro sería padding. Vamos a colocar un padding en donde arriba y abajo tenga 300 píxeles y en lo lateral a ponerle 72 píxeles. Solo eso de momento. Vamos a salvar, vamos a actualizar. Aquí vemos el cambio. Ahora la imagen se hace mucho más visible, ¿verdad? Y estoy viendo mi título. Le voy a cambiar un poco la cantidad de píxeles, que sea menos. Vamos a ponerle 240 para que ahí, exacto, sea mala solo los ojos lo que se vea. ¿Bien? Entonces ahí tengo mi imagen. Y esto se vaya adaptando en medida se vaya ampliando mi ventana, mi navegador. Entonces al título, si le voy a decir color yellow, le voy a decir background color RGBA, vamos a ponerle igual 0000.5, ¿verdad? Para que sea un poquito más oscuro. Y le voy a poner también un tamaño font size. Vamos a ponerle 48 píxeles, que sea grandota. En lugar de que diga título, vamos a ponerle aquí makeup. ¿Bien? Y está, y quizá un poco más grande. Vamos a llevarla hasta 72. Soporta hasta 72. Correcto. Bien, entonces ahí tengo mi texto en mi main, tengo mi logotipo, tengo mis botones de contactos, ¿verdad? Que tienen su pseudo clase hover y así por el estilo. Ya eso es de manera muy básica y muy rápida, ¿verdad? En la que lo voy creando. No sé cómo va saliendo todo. Los siguientes elementos, la que yo podría aquí colocar, serían mis elementos del article, ¿verdad? Lo que podría ser, ¿no? Contenido o nosotros. Eso depende del orden de cómo ustedes lo vayan estableciendo, pero podría ser cualquiera de las dos. En este caso, yo lo voy a poner como contenido. No por nada especial, pero podría ser cualquiera de las dos. Así que voy a organizar un poco aquí, ¿no? A quitar aquí un poco de espacio ocupado. Tener menos líneas. Bien, luego de haber organizado los elementos, entonces voy a empezar a agregar de inmediato lo que son los elementos del contenido. Así que acá adentro voy a agregar una imagen. La voy a dejar sin referencia. Y esa imagen, ese archivo HTML va a entrar a la carpeta imagen, img, / y va a buscar unas imágenes que tienen como nombre creo que hay una que es img.png. Vamos a salvar. Entonces luego de agregar la imagen, si yo vengo acá y actualizo y veo en la parte superior, sí estoy viendo mi imagencita debajo, ¿verdad? De un colorcito muy gris, muy similar a lo que aparece aquí en la parte superior. Eso es solamente la imagen, pero hay otros elementos que yo debo agregar. Por ejemplo, yo debo agregar un H2, podría ser un H3, que sería un título. Vamos a poner esto, título, ¿verdad? El título de ese contenido que aparece ahí. Y debería agregar también un párrafo, ¿verdad? Y ese párrafo debe tener dentro un loren, ¿verdad? Un elemento loren. Entonces él va teniendo contenido. Aún está desorganizado, pero poco a poco, ¿no? Vamos a agregarle clases a estos elementos. Entonces la clase sería el texto contenido. Esto sería clase título contenido. Esta sería la clase img contenido. Y esta sería la clase section contenido. Habiendo hecho eso, voy a dirigirme aquí a la parte inferior. Voy a empezar a
a organizar los elementos. Lo primero es que el section debe tener un tamaño definido, un ancho definido para que no se desborde. Ese contenido, no sé si ustedes se fijan, aquí está desbordado, ¿eh? Está muy amplio. Así que lo que yo voy a hacer es que desde acá, si mira, tu ancho va a ser de 288 píxeles. Eso va a ser todo tu ancho. Entonces ahí los elementos, ¿verdad?, ya están contenidos, no están desbordándose tanto. También le voy a decir que todos los elementos dentro de él van a tener un text align to center. Todos los elementos se van a centrar. Así todos los elementos van a estar centraditos ahí, bien juiciosos, como dicen. Además, él debe agregar un margen propio, ¿verdad? Entonces, margin, agregarle un margin, que el margen de él debe ser arriba y abajo de 9 píxeles, y en lo lateral vamos a dejarlo en 0 de momento. Así que salgo, entonces él se va a despegar un poco en la parte superior. Vamos a agregarle a este elemento un box shadow. Recuerden que el box shadow es una sombra, y la sombra tiene 4 propiedades que hay que modificar. Lo primero es la posición de la sombra, cuánto se mueve, cuánto se desplaza en X y en Y. Así que vamos a poner 3 píxeles y 3 píxeles. Aquí estoy planteando desplazamiento en X y en Y. La tercera propiedad es la intensidad, que tanto se va a difuminar. Así que aquí vamos a ponerle esos 9 píxeles. Y por último, la última, ¿verdad?, es el color que va a poseer. Así que a esa sombra vamos a colocarle el mismo color, ¿verdad?, que yo he estado utilizando en la parte superior, en el background color, que es este. Vamos a utilizar esto de aquí, copio, y vamos a colocarlo por acá. Ahí ya tengo mi color y mis propiedades, salvo, actualizo. Entonces ahí se ve una pequeña sombra. Ahí puedo ver algunos errores, ¿verdad?, que se están sucediendo. Lo primero es que el elemento no tiene padding, el texto está muy pegado a la parte superior, inferior, y la imagen muy pegada a la parte superior. Además de los elementos se pegan mucho a lo lateral, así que vamos a agregar aquí un padding, en donde arriba y abajo será de 18 píxeles y en lo lateral de 9 píxeles. Con eso me parece suficiente. Correcto, así está un poco más despejado. Lo otro es la intensidad de la sombra, que me parece, ¿verdad?, que está muy... Lo primero es que yo no quiero que sobresalga hacia ambos lados, así que en X vamos a decirle que esté en 0. Así va a sobresalir solamente un poco abajo, y vamos a quitarle un puntito acá para que no baje tanto tampoco, que baje un poco menos. Ahí tenemos una sombra un poco más suave, que es la idea. Luego de eso, entonces, vamos a editar todos los elementos uno por uno. Por ejemplo, lo que es el título, ¿verdad?, que lo tengo por aquí. Tengo una clase de título, mi título. Le voy a decir, mira, yo quiero que tú tengas un font size de 24 píxeles. A ver si aumenta un poco. Si aumenta un poquitico, vamos a ponerle 4 puntos más, que sea más agradable. Vamos a ponerle un color también. Entonces, el color lo puedo colocar por el selector universal, que el color de todos los textos sea tal. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tomar este color que estoy utilizando, ¿verdad?, copio, y voy al selector universal, color, todos los elementos que sean de este color. Entonces, aquí me modificó voy a tener que modificarlo directamente, pero aquí ya tengo estos textos modificados. Correcto. Ok, hay que corregir 2 temas básicamente. Uno es el logotipo, ¿verdad?, que si fuese una imagen eso no pasara, pero como es un texto. Y lo otro es el que al agregarle el padding el elemento creció, se amplió un poco, es más grande de lo que debería ser. Así que hay 2 cosas. Primero, aquí debo agregar un box sizing, border box. Ustedes verán, ¿verdad?, que este elemento se va a reducir un poco, va a ser un poco más pequeño. Actualizo, da un poquitico más pequeño ahora, porque ya no crece con el padding. Y lo otro es
Entonces, mi título, ¿verdad? Lo que sería mi logotipo, en este caso, agregarle una clase, class, y decirle que este será el, vamos a decir, logo. Entonces el logo debe estar, obviamente, ponerlo aquí, color. Entonces en el logo voy a colocar color white, ¿verdad? Que sea un color blanco, y el color blanco, y ahora aquí sí va a aplicar. Vamos a colocar esto en mayúscula, logotipo, la que sea, que tenga más presencia. Ok, vamos a espaciar un poco los elementos acá, a dividir un poco, ¿verdad? Que sea más legible. Luego de haber corregido todo eso, el siguiente elemento con el que yo voy a trabajar es con la tipografía. Ustedes recuerdan que yo les había comentado a ustedes que en Google Fonts ustedes podían seleccionar una tipografía y agregarle a su proyecto, o sea, adjuntar al proyecto, de modo tal que podría hacer el trabajo más simple. Entonces, yo voy a tomar dos tipografías. La primera es esta regular, ¿verdad? La voy a agregar, y voy a agregar una black, una muy oscura, ¿verdad? Para los títulos y las cosas muy importantes. Aquí tengo mis dos tipografías. Lo que voy a hacer es que esta es la previsualización de lo que tengo seleccionado. Vengo al embed y copio y pego este elemento que está acá, esta línea de código. Recuerdan, va directamente al HTML. Esto lo coloco por aquí por el HTML, y la otra línea de código, que es esta, va directamente al CSS. Entonces en el CSS yo voy a colocar esto. Lo puedo colocar, si lo deseo, directamente en mi selector universal, ¿no? Como no me crea ningún tipo de trauma. Lo que yo voy a hacer es que salvo cambio en ambos lados, vengo aquí en mi proyecto, y si actualizo, entonces verán que la tipografía en todo cambia, ¿verdad? Tengo tipografía por acá y así por el estilo. Eso es por ese lado. El siguiente punto es duplicar el contenido, o sea, agregar más contenido. Lo que yo voy a hacer es copiar y pegar. Vamos a ver su comportamiento, veamos si queda de manera correcta o si necesita alguna modificación por nuestra parte. Yo voy a copiar esto que está por acá y solamente voy a repetirlo. Yo voy a replicar el mismo elemento varias veces. Separar un poco aquí. Me parece que 3 o 4 veces es suficiente. Y está listo. Eso después de que he agregado la clase, he agregado el contenido, solamente es repetirlo. Así que ahí se repite el elemento, se coloca uno debajo del otro. Así que ya ustedes saben los demás para hacer que se coloque uno al lado del otro. Sencillísimo con el displays. En el article yo voy a agregar una clase que le voy a poner article contenido. Voy a copiar esta clase y la voy a colocar naturalmente antes del section para que esté lo más organizado posible. Y entonces a esta clase le voy a decir de inmediato que tenga un display flex, que los elementos sean flexibles. Como se va a ver en pantalla. Vamos a salvar aquí y aquí en ambos casos. Bien, ahí los elementos están uno al lado del otro, entonces aquí se da el problema de la compresión que yo les mencionaba anteriormente. Lo que vamos a hacer es con la compresión es que vamos a decirle aquí flex to wrap, ¿verdad? Para que deje de comprimirse los elementos. Entonces lo que hace es que fluyan uno al lado del otro. Y por último vamos a decirle cuál va a ser su distanciamiento, cómo se va a comportar. Y aquí le voy a aplicar lo mismo que apliqué anteriormente. Aquí le voy a decir que sea justify content. Y el justify content le voy a poner space between, que tengan espacio entre ellos. Actualizo, entonces los elementos se van a espaciar entre ellos. Lo último que me falta aquí es agregarle un padding, ¿verdad? Para que el elemento
los elementos no estén cargados, pegados directamente a lo que es el borde del documento. Así que aquí yo le voy a decir padding, arriba y abajo 0, ¿verdad? Y en lo lateral 72 píxeles. Salvo, vengo acá y actualizo. Y entonces ahí tengo mi padding, ¿verdad? Ahí están los elementos. Yo creo que con 4 es suficiente, ¿verdad? Por el tamaño de mi pantalla. Así queda un poquito más estético. Vamos a quitar uno de acá. A ver. Ok, vamos a quitar uno de acá. Vamos a quitar este. Así mis elementos están bien organizaditos. Correcto, ahí tengo 3 elementos bien organizaditos y ellos van a fluir uno debajo del otro cuando ya no quede más espacio. Bien. Eso es hasta ahí. Ya con esto básicamente ustedes pueden ir organizando todo. Yo puedo hacer que esa sombra sea más suave, ¿verdad? O sea, menos intensa. Esa sombra está muy fuerte. Una forma sencilla de hacer esto es dirigiéndome directamente al section, que fue donde yo coloqué la sombra, que tengo el RGB. Vamos a ponerle solamente un píxel, ¿verdad? De desplazamiento, solamente uno. Vamos a bajarle un poco el tono del color, que está muy cargado. Para yo bajarlo puedo reducir el número, puede ser, y ahí me apareció. Aquí vamos a ponerlo un gris más claro, que sea más suave. No hace falta que esté tan oscuro. Correcto, así está más agradable. Entonces, a lo que corresponde al footer, ya ustedes lo agregan de acuerdo a su necesidad, para que ustedes entiendan que sea prudente. Vamos a repasar por acá cuáles elementos ya hemos creado, cuáles elementos tenemos. Tenemos inicio, tenemos nosotros, contenido, tenemos todo eso. Logotipo, menú, panel principal, tenemos contenido y el footer, que eso depende de lo que vayan a agregar, es el mismo estilo que esos 3 elementos. Con display page usted va acomodando los elementos. Tenemos el tema de la estructura de carpeta, tenemos el tema de las etiquetas, de la estructura de las etiquetas organizadas. Tenemos los elementos generales que dice usar solo selector CSS, que es lo que yo tengo aquí. No estoy utilizando ningún otro tipo de selector, ni de ID, ni de etiqueta, solamente de CSS. Estoy utilizando agrupaciones donde entiendo que es necesario. Tengo 72 de resolución de mis imágenes. Mis imágenes están en RGB. La vinculación de mi tipografía está en el HTML y en el CSS, que fue lo que hicimos con Google Fonts. Y ya por último, lo que les queda a ustedes, luego de cerrar y terminar todo, entonces comprimir su carpeta. Una forma sencilla de hacer esto es, déjame cerrar estos documentos. Voy a cerrar aquí y aquí. Vamos a minimizar acá. Vamos a cerrar esto también. Luego de hacer esto, usted lo que puede hacer es, en su computadora, toma la carpeta, la arrastra un poco hacia abajo y le dice añadir a RAR, si tiene WinRAR instalado. Si no lo tiene, Windows 10 tiene su propia opción de compresión. Le dice aquí enviar a carpeta comprimida. Él va a crear un pequeño zip, ¿verdad? Míralo aquí donde está, web. Y esto usted lo va a subir como habíamos acordado. Fíjense que como yo tengo mis imágenes optimizadas y lo demás, el peso del archivo es de 547 kilobytes, que es un archivo muy ligero, no pesa mucho y es fácil de manipular. Con esto yo espero que ustedes puedan sacar el máximo provecho al proyecto y puedan hacerlo lo más rápido posible. Fíjense que el tiempo que me ha tomado para realizarlo, tomando en cuenta de que voy explicando y voy más despacio y lo demás, es de un promedio de 1 hora. O sea que es un proyecto realmente que se hace con poco tiempo. De lo que está aquí, que yo no he colocado porque es la misma dinámica, solamente es el nosotros y el footer, porque es la misma dinámica de arreglo y de organización que el contenido. Cualquier cosa, estamos en contacto, nos mantenemos pendientes.